Hola, ¿cómo están? En este video hablaremos sobre el proceso de filtración de la nefrona. Antes de empezar, algunos datos generales. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Aproximadamente, cada uno de nuestros riñones tiene 1 millón de nefronas, las cuales se forman en la etapa prenatal. Bien, la función de la nefrona es filtrar la sangre liberándola de residuos metabólicos. La nefrona está compuesta por 4 partes: el corpúsculo de Malpighi, el túbulo contorneado proximal, el asa de Ellen y el túbulo contorneado distal. Y es precisamente en el corpúsculo de Malpighi en donde se encuentra el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. En el glomérulo renal o glomérulo o cavidad glomerular es donde se va a dar la filtración de la nefrona. Y ahora sí, procedamos a explicarlo más a fondo. La filtración glomerular es un proceso pasivo, ya que casi no requiere gasto energético para el organismo. De hecho, podríamos decir que es un proceso mecánico, en el que la presión hidrostática de la arteria aferente empuja literalmente a la sangre contra la membrana de filtración glomerular. Membrana de filtración glomerular. Esta membrana constituye una barrera que evita el paso al túbulo renal de células y de la mayor parte de las proteínas plasmáticas, generando un ultrafiltrado, compuesto fundamentalmente por agua y elementos de pequeño tamaño circulantes en la sangre. Para realizar esta función, la membrana de filtración consta de un endotelio capilar fenestrado, es decir, con poros capilares cuyo tamaño impide el paso de las células o la mayor parte de las proteínas. El corpúsculo renal de Malpighi. El corpúsculo renal de Malpighi está compuesto por el glomérulo capilar y la cápsula de Bowman que lo recubre. Existe un espacio dentro de la célula, espacio de Bowman, hacia donde pasa el líquido filtrado procedente del glomérulo. La barrera de filtración del corpúsculo renal o membrana glomerular consta de 3 capas: el endotelio de los capilares glomerulares, la membrana basal y una capa de células epiteliales especializadas con fenestraciones. Las células mesangiales se sitúan en la parte central del glomérulo entre las asas capilares, a veces penetrando en ellas de forma que conectan íntimamente con la célula endotelial. Estas células tienen función contráctil, gracias a los filamentos de actina y miosina, que les permiten regular el coeficiente de ultrafiltración en respuesta a distintos agonistas. Además, tienen capacidad fagocítica y pueden sintetizar y degradar la matriz extracelular. Intervienen también en la síntesis de determinados autocaides y factores de crecimiento que pueden actuar de forma autocrina y paracrina. Bueno, yo les voy a hablar sobre el túbulo proximal. En él se realiza la reabsorción y secreción casi total de los principales solutos, además de la reabsorción del 70% del agua filtrada. El motor fundamental en estos procesos son movimientos de arrastre del sodio por las bombas de sodio y potasio ubicadas en la membrana vasolateral de sus células. Junto al sodio, mediante un transporte, se reabsorbe la glucosa, los aminoácidos, los fosfatos, los sulfatos, etc. En ese tipo de transporte presenta una saturación y por tanto una máxima temperatura de fusión. Significa que a partir de cierta concentración del soluto de plasma, en plasma todo exceso en la filtración se excretará. Mientras no se alcance el umbral, todo filtrado se realizará y será absorbido. Además, el movimiento de sodio facilita la secreción de hidrogeniones y la recuperación del bicarbonato filtrado. Un túbulo contorneado distal es una estructura retorcida en forma de tubo de aproximadamente 0,2 pulgadas de longitud, que se encuentra dentro de una parte del riñón conocida como nefrona. Un túbulo contorneado distal es la sección más alejada del corpúsculo renal y las células que lo recubren pueden bombear activamente sustancias potencialmente dañinas, como amoníaco, urea y ciertos medicamentos, fuera de la sangre y hacia la orina. Dentro del túbulo contorneado distal, las sustancias útiles se disuelven a la sangre, mientras que los productos de desecho y las toxinas se agregan al filtrado. También se bombea hidrógeno, lo que hace que el pH de la orina sea más ácido. Las paredes del túbulo contorneado distal normalmente no permiten el paso de agua, pero una hormona conocida como hormona antidiurética
o ADH, puede abrir canales que permiten que el agua salga concentrado en la orina. Desde el túbulo contorneado distal, el filtrado drena a lo que se conoce como conductos colectores. Estos son tubos que reciben filtrado de los tubos contorneados distales de muchas nefronas. Yo les hablaré sobre la membrana basal. Está situada entre la capa endotelial y la epitelial. Presenta un grosor de 240 a 340 nanómetros. Está constituido fundamentalmente por colágenos de tipo 4 y 5, glicoproteínas y proteoglicanos, como el heparansulfato. Esta composición hace que presente una carga electronegativa que repele a pequeñas proteínas y a otros elementos cargados negativamente que hubiesen atravesado la barrera endotelial fenestrada. Gracias. Podocitaria. Los podocitos son células polarizadas, con una parte apical orientada hacia el espacio de la cápsula de Bowman y otra hacia la lámina basal del endotelio. Presentan un citoplasma aplanado, que emite multitud de prolongaciones a modo de dedos que literalmente abrazan a la lámina basal del endotelio, constituyendo los pies interdigitados. Estos pies suelen conectar con otros pies de podocitos vecinos mediante complejos moleculares para formar diafragmas de ranura, a través de los cuales las moléculas de pequeño tamaño y elementos líquidos pasarán a la estructura glomerular al túbulo. Los podocitos se originan durante la formación del riñón a partir del tejido mesenquimático, a partir del cual se forman tanto las cápsulas de Bowman como el resto de células del glomérulo, incluidas las células endoteliales y mesenquiales. Inicialmente los podocitos son células poligonales unidas por complejos de unión, pero cuando se desarrollan los capilares cambian su morfología para abrazar a estos, pierden sus uniones célula a célula y expresan moléculas específicas como sinaptopodina o podocalcina, además de la vimentina como componente de los filamentos intermedios. La proteína WT1 es específica de podocitos tanto en desarrollo como en estado diferenciado. Los podocitos se dividen muy escasamente, en contraste con las células mesenquiales y glomerulo. Esto tiene sentido puesto que divisiones de los podocitos romperían la organización del glomérulo y por tanto su capacidad filtradora. Muchas gracias por la atención prestada y esperamos que este video les haya servido. Nos vemos la próxima.